damos el muy buenos días al doctor Mauro Andino Espinosa. Don Mauro, antes que nada, agradecerle por su tiempo. Eh, Estaba leyendo ayer algunos de sus artículos. Cuéntenos, este grupo de columnistas, este portal desalineado, para empezar, para que nos cuente un poco. Lo saluda Andrés Mendoza Paladines junto al licenciado Alcides Montilla, al licenciado Julio Ayala Serra, al abogado Hugo Landívar. Desalineados, desalineados se llama. Eh, Me hace acuerdo del grupo de los no alineados. ¿Se acuerdan que había en la época de los 70, los 80, cuando había la Guerra Fría en el mundo? Eh, ¿Qué significa exactamente? ¿Cuál es la idea de los desalineados? Muy buenos días, estimado Andrés. Gracias por la invitación. Qué gusto estar por primera vez aquí en Radio Atalaya. Era Gracias. un proyecto comunicacional, y digo era porque eh, actualmente está paralizado por algunas circunstancias de tipo personal, pero sobre todo de tipo económico, que lo habíamos emprendido con mi hermano Eduardo, que es comunicador, que se dedica al periodismo deportivo, pero que también le gusta mucho la comunicación política. Así que sí, efectivamente usted identifica bien, el nombre tenía esa vinculación con la Organización de los Países No Alineados, precisamente en la época de la Guerra Fría, cuando el mundo se había dividido en los dos grandes bloques, el bloque soviético con el socialismo real, entre comillas, y de otra parte el bloque capitalista con Estados Unidos a la cabeza. De ahí surgió un tercer bloque de países que no querían de alguna manera seguir la doctrina hegemónica de ninguno de esos dos bloques, sino que quería tener relaciones de alguna manera equivalentes, horizontales, con ambos sectores en aquella época en que el mundo, perdón, estaba pues evidentemente polarizado entre ambos sistemas. Claro que sí, recordamos un mundo bipolar, exacta, más o menos Exactamente. como la frase ahora que se usa tanto para lo psiquiátrico, lo psicológico, era de dos partes, ¿no? Polarizadísimo. Vamos con las preguntas del Hoy con un mundo licenciado. multipolar, hoy con Así un mundo es, multipolar, le decía. Así es. lo contrario, Sí, así es. sí, tal cual. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla cuando son las 8 de la mañana con 39 minutos. 8 con 39. Mauro, buenos días. Recuerdo siempre a su padre, que también lo entrevistábamos acá. Él fue asambleísta. Mire, Mauro, siempre lo leo a usted, hace sus análisis. Mire lo que pasa en el país con la justicia, ¿no? Por las tranqueras se está metiendo los políticos. Bronca entre el Consejo de la Judicatura, bronca en el Consejo de Participación Ciudadana, bronca en la Corte Nacional de Justicia. Por ahí también dicen que bronca, aunque un poco oculta, en la Corte Constitucional. Ya solo falta que elijamos popularmente a los jueces. Ya solo falta que los asambleístas llamen a juicio político a la Corte Constitucional y la justicia, Mauro, y nosotros contribuyentes que con nuestros impuestos pagamos los salarios de todo eso para que hagan justicia. ¿Dónde queda todo esto? ¿Cuál es su análisis, Mauro? Alcides, muy buenos días. A ver, yo creo que el problema de la función judicial no es un problema de ahora, lamentablemente es un problema estructural que lo venimos arrastrando desde hace décadas. Simplemente para hacer un análisis cronológico solo desde el retorno a la democracia, creo que la cuestión de la independencia judicial y de la interferencia política o económica por parte de determinados grupos de poder, sea político o sea financiero, en las altas cortes de nuestro país, lamentablemente siempre ha estado fermentando, germinando y generando que crezca una semilla que no permite que evidentemente se garantice un derecho fundamental como es el acceso a la justicia, y al mismo tiempo una justicia célere, independiente, transparente, que garantice la actuación imparcial sobre la base de las piezas procesales y de las actuaciones de las partes para que los jueces puedan decidir libremente en derecho. Esto incluso al Estado ecuatoriano le ha conllevado varias sentencias a nivel
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Basta recordar los casos Camba Campos o Quintana Cuello frente al Ecuador, cuando en su momento de pronto se descabezó la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, en fin. Este es el vivo ejemplo de un problema que, reitero, en mayor o menor medida, durante todos los periodos, y cuando digo todos me refiero a todos, lamentablemente es una deuda pendiente. ¿Qué ha sucedido el día de hoy? Un proceso profundo de desinstitucionalización. Lamentablemente observamos con muchísima preocupación las pugnas que ya han sido recurrentes entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, y esto incluso se ha ido extendiendo hacia otros órganos que han tenido que intervenir precisamente para tratar de darle algo de viabilidad y encontrar una válvula de escape a nivel institucional y a nivel jurídico, como ha sido, por ejemplo, las actuaciones de la propia Corte Constitucional, cuando en su momento le dijo al Consejo de Participación Ciudadana, bueno, señores, como ustedes no designan al titular del Consejo de la Judicatura, ustedes se me van a la casa, porque ustedes están incumpliendo una sentencia del máximo órgano de control e interpretación constitucional que somos nosotros como Corte. Hoy por hoy observamos esta pugna entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y también la Fiscalía General del Estado, que habría que agregarla, como resultado de la destitución de un juez la destitución de este juez bastante polémica porque el Código Orgánico de la Función Judicial, hablando en estricto derecho, señala en el artículo 263 y en el artículo 264 que las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple, dice el artículo 263. Sin embargo, el artículo 264 señala que para destituir o suspender a un juez, las decisiones se tomarán por mayoría. Y ahí nos vemos abocados a un problema o a un vacío normativo porque el legislador lamentablemente no estipuló de forma absolutamente precisa qué tipo de mayoría. Yo personalmente considero que debería ser mayoría absoluta, porque imagínese usted lo que sería que solo para destituir a un juez se requiera únicamente una mayoría simple. ¿Y cuál es la mayoría simple? La mitad más uno de los presentes en la sesión. Si son 5 y solo con 3 vocales presentes en la sesión, solo se necesitaría 2 votos para destituir a un juez, lo cual a mí me parece un exceso y un abuso. Yo creo que para destituir a un juez, al menos se requiere mayoría absoluta y eso es lo que se debería cumplir. Pero como existen también estos vacíos normativos, luego aparecen las triquiñuelas, las ventanas por donde se meten determinadas prácticas y nos vemos abocados en este tipo de inconvenientes que ya hemos Doctor, visto. Cierro solo con esto, hasta se les ha abierto una investigación previa por parte de fiscal. mire lo que pasa en el Consejo de la Judicatura, ¿no? Hace un planteamiento, una demanda de amparo constitucional al Estado. Un Estado que se entiende que no debería de presentarse demandas contra el Estado. Absurdo. ¿Por qué? Demanda 265 millones. Pide dinero. Como que este país está lleno de plata y nosotros los contribuyentes pagamos todos los días nuestros impuestos al día. ¿Para qué? Dice el doctor Wilman Terán. Con ese dinero vamos a entregar un mejor sistema de justicia. Mauro, el problema es la politización de la justicia, no es el dinero. ¿O usted cree lo contrario? Mire, Alcides, en el caso del doctor Wilman Terán, yo creo que si bien él puede exigir los recursos económicos a nivel presupuestario para fortalecer la función judicial, nuestro sistema de justicia, esto evidentemente, primero que no solo es un derecho, sino además es una obligación exigir esos recursos, pero creo que las formas también importan mucho. Yo en lo personal no coincido con el estilo para ser generoso, bastante estridente del presidente del Consejo de la Judicatura. Yo modestamente creo que hay que saber ubicarse en el espacio, en el lugar y en el tiempo. Si es que uno es presidente del Consejo de la Judicatura o es presidente o es juez de la Corte Nacional de Justicia, creo que tiene que actuar como tal. Si es que uno es político, pues entonces uno tiene que ser político y de pronto hablar en las tarimas o dar los discursos en determinados escenarios, pero creo que para todo hay su momento, para todo hay su espacio. Creo que el doctor Wilman Terán, lo digo con respeto, a veces confunde su rol, a veces confunde la representación que él ocupa y eso me parece que le hace perder incluso legitimidad ante la opinión pública.
porque si es que él utilizaría formas en términos institucionales más propicias al cargo que él ocupa, sin duda alguna me parece que sus reclamos, sus demandas, que en el fondo son legítimas, incluso si es que él logra justificar que efectivamente le han reducido el presupuesto o que le han recortado recursos y que eso a su vez ha provocado una parálisis a nivel de infraestructura, a nivel de contratación de servidores judiciales o pago de nómina, pago de sueldos, etcétera, eso le daría mayor legitimidad si es que él utilizaría otras formas. Lamentablemente creo que su estilo no se compadece con el cargo que él ocupa. Las 8 de la mañana, 47 minutos. Este es Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Mauro Andino Espinosa. La entrevista continúa con las preguntas de mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Mauro Andino, mucho gusto de saludarlo. Dígame una cosa, cuando a un funcionario, en este caso hablemos del presidente del Consejo de la Judicatura, cuando a un funcionario le quitan el respaldo, le quitan la representación, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que ya no lo representa, ¿qué debería hacer el funcionario? ¿Con cara dura quedarse en el puesto o debería hacerse a un lado y decir, señores, yo llegué aquí gracias a esa designación, ahora esa designación me ha sido retirada, pues me voy a mi casa? ¿O no debe ser así? Hay que ser nomás un poquito cara dura, hay que ser nomás de esas personas que aquí me aferro y aquí me quedo aunque se me venga el mundo encima. ¿Cómo la ve usted, doctor Mauro Andino? Mire, creo que hay que dividir el tema en dos grandes aristas. Por un lado, una arista estrictamente jurídica en derecho y otra arista desde el punto de vista ético. Es decir, la ética pública que deben tener todos los servidores públicos, valga la redundancia. Desde el punto de vista jurídico, en estricto derecho, quien envía una terna para que a su vez el Consejo de Participación Ciudadana elija a uno de esos miembros de la terna y pase a formar parte del Consejo de la Judicatura y a su vez presida ese órgano, que es el órgano de gobierno, de control disciplinario, de administración, de vigilancia de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura, el órgano que lo elige es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el miembro de esa terna que resulte elegido preside el Consejo de la Judicatura. Eso en estricto derecho. Y evidentemente una vez que es designado, ese delegado ya ni siquiera sería delegado, sino el designado de esa terna tiene que actuar con total autonomía y puede al mismo tiempo actuar con total libertad y debería actuar con total independencia. En estricto derecho, ¿esto qué significa entonces? Que no tiene la obligación de renunciar porque el presidente de la Corte Nacional de Justicia le haya dicho que la Corte o el Pleno de la Corte le quita el respaldo. Mucho más si es que varios jueces del Pleno de esa misma Corte luego salieron al paso y le dijeron, no, lo que ha planteado el doctor Iván Saquicela fue una decisión de él y otros colegas, pero nosotros no estábamos de acuerdo con aquello. Fíjese usted que incluso dentro del Pleno de la propia Corte Nacional de Justicia no se ponen de acuerdo porque no fue una decisión unánime, no fue una decisión conjunta. Entonces, en estricto derecho no tiene obligación. Ahora, desde el punto de vista de la ética pública, sí, lo podríamos discutir. Yo, de alguna manera, coincido con usted en que si es que alguien me postula a mí y yo de pronto pierdo el respaldo de quien me ha postulado, probablemente yo debería analizar seriamente si es que debo o no seguir al frente de ese cargo. Pero es un tema bastante discutible, porque la delegación no implica tampoco dependencia de quien me ha delegado, ¿sí? Y esto también hay que tenerlo claro. Y esto ocurre en varios órganos del Estado. No es que cuando el presidente de la República nombra un delegado o, por ejemplo, se envían ternas para algo, los miembros de esa terna o ese delegado tiene que responder directamente al delegante en determinadas áreas del Estado, sino que una vez que ya está posesionado en el cargo, debe actuar con total autonomía e independencia. Luego, si usted escoge mal y al que usted envió en la terna o al que usted delegó, vea, les resulta un desastre o les resulta un embuste, creo que la culpa no es tanto del delegado, sino de quien le delegó, ¿verdad? Entonces creo que también deberíamos empezar a analizar las corresponsabilidades en ese sentido, no solo de quien actúa mal en el ejercicio del cargo,
sino de quien le delegó, pues, y de quien le puso. Y si es que se arma mal la terna y usted envía personas que no estaban preparadas para ejercer el cargo, y esto me recuerda a lo que pasó en su momento con el presidente Lazo y la terna que envió para la superintendencia de bancos. Luego salió designada una persona que él mismo con su puño y letra firmó para que sea parte de la terna y sale elegido superintendente de bancos y luego él quiere retrotraer esa decisión, recula y quiere meter reto. La culpa no es tanto del que resulta designado, sino de quien lo envía, que luego se está arrepintiendo o luego está diciendo es que me equivoqué. Entonces creo que también hay que analizar desde ese punto de vista el tema. Así es, muy buen análisis, doctor Andino, pero yo siempre digo que cuando uno ejerce una función tan representativa, tan especial como la de ser juez de jueces, yo me imagino que debe tener mucha más calidad, antes que jurídica, ética, ¿no? Porque yo soy juez de jueces, ¿no? Hay que ser más ético que jurídico, que jurista, ¿no? Y en ese sentido era que iba mi pregunta, pero le quería preguntar otra cosa, doctor Andino. ¿A qué se deben todas estas discrepancias? ¿Qué es lo que se persigue finalmente con la pelea en la Corte Constitucional, con la pelea en el Consejo de la Judicatura, con la pelea en el Consejo de Participación Ciudadana, con la pelea en la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Usted está claro de hacia dónde es que nos quieren llevar? Mire, lamentablemente, como le decía en mi primera intervención, la función judicial y los organismos de control, agregaría en este momento, siempre han sido objeto de deseo de distintos grupos. Históricamente, y esto es triste, que sigamos abordándolo como un problema inacabado, parecería que esto es infinito y podríamos recorrer a lo largo de los periodos gubernamentales desde el retorno a la democracia y vamos a encontrar que esta es una situación recurrente. Lamentablemente, le decía, siempre son objeto de conflicto o pretende ser objeto de cooptación, tanto la función judicial, dentro de eso hablamos de la Corte, antes la Corte Suprema de Justicia y Corte Nacional de Justicia, hablamos igual de la Fiscalía General del Estado, hablamos de las Cortes Provinciales, hablamos de la Contraloría General del Estado, el juez de cuentas, y eso refleja que no tenemos una institucionalidad fuerte, robusta en el Ecuador. Nuestras instituciones son débiles en lo que se refiere a administración de justicia y al control de los recursos públicos. En su momento tuvimos una institucionalidad fuerte, robusta en cuanto se refiere al ejercicio de derechos económicos y sociales, salud pública, educación pública, pero en cuanto se refiere a la institucionalidad en materia de justicia y en control de recursos públicos, históricamente esta es una deuda enorme que ojalá algún día quien ejerce el poder empiece por reconocer que ahí no se puede topar, que hacia esos lugares no se puede mirar y que ahí lo que hace falta es garantizar absoluta transparencia e independencia para que la gente pueda ejercer sus derechos, entre otros, al acceso a la justicia y seguir eliminando las barreras que le impiden ejercer ese derecho. ¿Cuáles son las barreras, por ejemplo, para acceder a la justicia? Geográficos, económicos, culturales, que son barreras reales, que impiden a los ciudadanos el ejercer a la justicia y poder tener derecho a una justicia expedita, célere y transparente. Doctor, pero yo me refería en el caso actual hacia dónde nos quieren llevar, porque ya el Consejo de la Judicatura está tomado, el Consejo de Participación ya está tomado, la Corte Constitucional ya está tomada, la Asamblea ya está designada. ¿Hacia dónde es que nos quieren llevar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué la pelea? Porque antes se peleaba por poner a los jueces, antes se peleaba por poner a los del Consejo de Participación, a los del Consejo de la Judicatura, pero eso ya están ahí, pues lo que pasa es que los que están ahí, ¿a dónde nos quieren llevar? Mire, en el caso del Consejo de la Judicatura, yo creo que hay una clara pugna. Se intentó destituir a un juez que a su vez es el que está sustanciando un proceso penal en contra de los vocales Barreno y Murillo, me parece que es, porque su colega creo que es Morillo, en cambio, o viceversa. Pido disculpas ahí si es que no soy preciso con los apellidos, porque una letra hace la diferencia entre ambos, sí, son apellidos muy similares. Creo que en el caso del Consejo de la Judicatura, es evidente la pugna y las razones. Hay que recordar que los vocales Maribel Barreno y Morillo, me parece, están procesados penalmente por ese audio que se difundió
en algún momento respecto de una interferencia política para favorecer a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, vía acción de protección e interferir políticamente para que se resuelva a favor de ella esta garantía jurisdiccional y que permanezca en cargo. Recordemos que ese audio fue difundido ampliamente y como resultado de eso incluso se hicieron allanamientos a las oficinas de los vocales del Consejo de la Judicatura. Bueno, da la casualidad que quien estaba sustanciando esto y quien está investigando esto es el juez Macías, de apellido me parece, que es el que resulta destituido. Si bien no fue destituido con los votos de los vocales Barreno y Morillo, sí me parece, y ahí sí recojo lo que usted mencionaba hace unos momentos, que a todas luces pues es antiético. Y ahí sí lo digo abiertamente, ahí sí no hay por dónde perderse, más allá de que se hayan abstenido en esa sesión, de que no hayan votado a favor de la destitución, yo creo que ni siquiera debían haberse presentado a esa sesión, ni siquiera debían haber asistido. Entonces ahí creo que hay un claro interés, ¿sí? Y respecto de la Corte Constitucional, ahí sí discreparía respetuosamente con usted. Creo que no es un órgano que esté cooptado, más allá, vea, de que todos los jueces y juezas tienen posiciones también ideológicas en la vida. O sea, a veces la gente piensa que los jueces son seres abstractos y casi que son piedras que no tienen sentimientos, afectos o desafectos. Falso, los jueces también tienen visiones ideológicas sobre el Estado, sobre la sociedad, sobre la economía. Tanto es así que en Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia en los actuales momentos tiene una mayoría conservadora y una mayoría republicana. Hay que recordar que el expresidente Donald Trump colocó 3 jueces de corte conservador, muy conservadores y de corte republicano, que al final del día terminaron incluso por bajarse la despenalización del aborto y permitieron que cada uno de los estados regule, como bien creyere conveniente, esta cuestión. Entonces, los jueces tienen visiones ideológicas, ¿sí? No son seres ajenos, inmunes a eso, pero es indudable que los jueces y juezas deben resolver conforme a derecho, de conformidad a las piezas procesales, de conformidad a la Constitución, a la ley, y en este caso la Corte Constitucional, aunque yo no comparta con todos sus fallos, creo que en términos generales es lo mejor y lo poco de institucionalidad que tiene este país y ha servido también como un muro de contención para controlar los afectos, las pasiones políticas de lado y lado. Cuando digo de lado y lado me refiero a todos los frentes políticos que existen en este país y la Corte me parece que en términos generales su calificación es más que positiva, no digo sobresaliente, pero sí es mucho más que positiva con relación al resto de instituciones. Las dos corrientes, hay que decirlo con claridad, correísmo y anticorreísmo, esas son las dos únicas corrientes, porque ya no existe ni izquierda ni derecha, sino correísmo y anticorreísmo. Doctor Hugo Landívar, continúa con el diálogo, por favor. Muchas gracias, Julito. Doctor Andino, buen día. Hugo Landívar lo saluda. Yo tengo dos consultas. La primera, usted como asesor del grupo de UNES, el mayor grupo en la nueva asamblea también, ¿estaría de acuerdo con un nuevo juicio político, continuar con el juicio político contra el presidente Lazo? Solo una precisión, estimado Hugo. Yo era asesor de Viviana Veloz, no era asesor del bloque de UNES, Disculpe. entonces una primera corrección, con todo Correcto. respeto. Segundo, ya a nivel estrictamente jurídico, mire, no hay norma expresa ni que diga que se puede volver a continuar, ni que diga que no se puede volver a continuar el juicio político una vez que éste quedó paralizado como resultado de la activación de la muerte cruzada por parte del presidente Guillermo Lasso. Lamentablemente ahí estamos una vez más ante nuevas lagunas normativas, hay una anomia jurídica ahí que no nos permite identificar qué es lo que hay que hacer, si se puede o no reactivar ese juicio político una vez que quedó estancado como resultado de la activación de la muerte cruzada. Ni nos dice que se puede, ni nos dice que no se puede. Y en derecho público, evidentemente, pues hay que aplicar las normas al tenor de lo que nos indican, de lo que nos permiten. La ley orgánica de la función legislativa no señala nada al respecto. Ahora, si usted me pregunta en términos cronológicos, ¿esto será posible? Yo creo que además no va a ser posible, aunque se quisiera hacer esto. Por ¿Sí? los tiempos. ¿Por qué? Sí, porque además, vea, la asamblea, la nueva asamblea, como resultado de la elección de la circunscripción especial del exterior, donde se tendrán que elegir 6 legisladores, tendrá que posesionarse la primera semana de diciembre. Y la segunda semana de diciembre se posesionará el nuevo presidente de la República.
pero además a nivel político, y este es un criterio a título personal como Mauro Andino Espinosa, Correcto. yo creo que sería inapropiado desde todo punto de vista. Vea, la gente este rato, primero que no le importa si se reinstala o no el juicio político en contra de Guillermo Lazo, porque es un presidente políticamente hablando que está muerto. Lo digo con toda frontalidad, pero al mismo tiempo con respeto, ¿sí? Está políticamente muerto. La gente, yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos, un presidente que tiene el 8 o 9% de credibilidad, lo que quiere es que evidentemente más bien haga ya la transición para el nuevo gobierno, sea quien sea. Luego la gente tiene otras prioridades, la gente tiene la prioridad de la seguridad, la prioridad de la salud, del trabajo, de la educación pública para sus hijos. Entonces, yo no creo que sea pertinente desde un punto de vista político retomar eso y yo me imagino, intuyo nada más, no puedo aseverar, que así se actuará porque, repito, la gente tiene otras demandas que son muchísimo más urgentes que pretender, pues, retomar algo con un presidente que También ya está como de que salida. tenemos encima al niño cuando se posesione, pues no. Me olvidaba de eso, vea que es un tema que a todos debería, pero tenernos no solo preocupados, sino sin dejarnos dormir. Y ya me imagino al nuevo gobernante, sea Luisa o Daniel, cualquiera de los dos, vea, eso del fenómeno del niño es algo que espero yo no sea catastrófico para el país. Doctor, y en cuanto a la investidura del presidente del Consejo de la Judicatura, usted lo mencionó hace un minuto, yo creo que se ha perdido lo que representa ser el presidente del Consejo de la Judicatura, porque si vemos día a día, se siguen cometiendo para mí unas cuestiones sumamente arbitrarias, con respeto lo digo, con esta mayoría de dos, cuando no lo dice así expresamente la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar una solución a esto, doctor Andino? ¿Qué se puede hacer? Porque juicio político todavía no, pero no tenemos asamblea. Pero mientras tanto, siguen y siguen la suerte de los jueces, los siguen nombrando, los nombran más tiempo del que allá estaban y hacen lo que quieran realmente. Algunas cuestiones en estricto derecho. Las decisiones en términos generales del Consejo de la Judicatura, el artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial, dice que se tomarán por mayoría simple. Las Correcto. decisiones en términos generales. Ahí sí, si es que están 3 de los 5 vocales, hay el quórum reglamentario para que se pueda instalar una sesión. Y si están 3, una decisión se podría tomar con 2 de los 3. Pero para suspender o destituir jueces, como yo les El decía, numeral el artículo, 14. el 264, numeral 14, señala que las decisiones se deben tomar por mayoría. Lamentablemente la norma se queda corta porque debería decir con mayoría absoluta. Si usted me pide un criterio a mí, yo creo que debería ser con mayoría absoluta. O sea, imagínese usted lo que es destituir jueces a diestra y siniestra únicamente con mayoría simple. O sea, me parece que eso incluso violaría los derechos Y doctor, constitucionales de no lo esos servidores dice, judiciales. no lo dice, y el señor Wilman Terán dice que le pone mayoría calificada. Yo le pregunté, ¿en qué parte dice calificada? En ninguna, como usted bien lo está diciendo. No dice el tipo de mayoría, ¿sí? No dice el tipo de mayoría. Mayoría calificada, en cambio, sería los 2 tercios del órgano colegiado. En este caso hablaríamos de 4 de 5 vocales, que tampoco dice mayoría calificada, no dice mayoría absoluta y no dice mayoría simple, ¿sí? Entonces, son cuestiones jurídicas que al menos en el mediano plazo deberían ser subsanadas si es que existe la voluntad política suficiente en la nueva legislatura a través de reformas urgentes. Vean, no solo al Código Orgánico de la Función Judicial, también al Código de la Democracia. Fíjese usted que a la vuelta de la esquina vamos a estar nuevamente en año electoral de cara a las elecciones generales del 2025, ahí sí para un periodo de 4 años, y creo que son desafíos que quedan para el nuevo Parlamento. De ahí en la parte política es indiscutible que también esta nueva Asamblea bien podría iniciar un proceso de fiscalización, de control de acción de gobierno en contra de los vocales de la judicatura, que en su momento ya se lo llevó a cabo, pero recordemos que no existieron los votos suficientes para destituir justamente a los vocales del Consejo de la Judicatura que hoy por hoy están procesados penalmente. Me refiero a la vocal Maribel Murillo y al vocal Morillo. Y esto se quiso consumar en la Asamblea Nacional y no existieron los votos necesarios para poder destituirlos. Ahora, el problema es que el Consejo de la Judicatura es un órgano, yo diría que bastante poderoso, al punto que la Constitución señala que para censurarlos y destituirlos no se necesita únicamente mayoría absoluta, que son 70 votos, sino que se necesita mayoría calificada, 92 votos de 137 legisladores. Y tal como estará configurado el nuevo Parlamento,
Yo dudo mucho que pueda existir esa cantidad de votos a menos que suceda ya un hecatombe en ese Consejo de la Judicatura, aunque no sé qué podría ser ya más catastrófico, aparte de lo que está sucediendo, como para que los legisladores digan, sí, más allá de nuestras diferencias, vamos a votar a favor de la censura y destrucción. Gracias, doctor. Continuamos con Noemí Ceballos con las preguntas de ella. Hola, muy buenos días. Gracias, Hugo. Todos los que nos escuchan. Doctor Andino, muy buenos días. Ya para finalizar, una pregunta. ¿Qué opina usted sobre el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral que no dio paso a la demanda contra Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y Marcela Guiñaga, sobre, eh, Publicidad. sobre la publicidad? Sí, ¿verdad? Gracias. Sobre la publicidad que se investigaba sobre el tema del correísmo. A ver, en estricto derecho, esta decisión puede ser apelada ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. No es un fallo de última y definitiva instancia. Esto debe conocer la ciudadanía. Fue una denuncia por el cometimiento de una infracción electoral muy grave. Sí, primera cuestión. Segundo, nuevamente, en estricto derecho, voy otra vez a ser recurrente en esta cuestión de los vacíos normativos. No hablo desde un punto de vista ético. Eso queda de lado, no porque no sea importante, sino que en estricto sentido jurídico, tanto el Código de la Democracia como la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no prohíbe que un actor político haga campaña a favor de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que está prohibido en estricto derecho es que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reciban el auspicio de una organización política en sentido estricto, es decir, que una organización política, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Construye, etcétera, digan específicamente, nosotros como partido político A, B o C, apoyamos a tal candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego, en las publicidades, si usted pudo observar, pues evidentemente se hablaba de la Liga Azul, o, por eso decía, desde el punto de vista ético, eso puede ser cuestionable, puede ser criticable, pero digamos que no caía en el umbral de la conducta que prohíbe la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. No nos olvidemos que también existieron candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que fueron de alguna manera respaldados por actores políticos vinculados al Partido Social Cristiano, pero nunca lo dijeron directamente. El Partido Social Cristiano apoya a estos candidatos. Ahí tenemos un nuevo vacío normativo que debería ser legislado para evitar este tipo de circunstancias y evitar pues precisamente que nos veamos abocados a este tipo de escenarios y también evitar cualquier tipo de suspicacia. Ok, listo. Muchas gracias. Alcides, continuemos, por favor. El ingeniero Mendoza tiene la palabra. Las 9 de la mañana con 8 minutos. Y a propósito de esto, doctor Mauro Andino, ¿no le parece que el doctor Allen Berbera, a quien lo hemos entrevistado aquí, es un hombre muy estudiado y además que uno lo trata y es un hombre de buen carácter? Desde que ha llegado a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, ha patinado 2 veces de manera pública, sobre todo, con el caso de la fiscal y con el caso de ahora que acabamos de hablar, que tiene que ver con la veeduría respecto a las acciones del transitorio, del Trujillato, y que se dirigen directamente hacia la Corte Constitucional. Luego le ha metido embrague y se ha tratado de ir para atrás, pero era innecesario, sobre todo, haber hecho esas dos acciones y, lógicamente, también lo dejan en una situación complicada. Si bien es cierto, la nueva asamblea no va a haber una mayoría para ir en contra de Allen Berbera, puesto que el correísmo va a tener más de 50 asambleístas, sin duda alguna. Pero la Corte Constitucional sí puede actuar y ya de suyo, la semana pasada salió pidiéndole explicaciones e información al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Mire, Andrés, yo creo que hay que dividir ambas cuestiones. No son los mismos casos el de la fiscal general y el de la Corte Constitucional. Me refiero a los hechos ejecutados por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Empiezo por el segundo, esta A famosa ver, veeduría perfecto. que se pretendía conformar para revisar el cese, la destitución, la evaluación que se hizo de los ex jueces de la Corte Constitucional, la que estaba antes de la Corte actual. Respecto de esto, incluso yo me pronuncié públicamente a través de mis redes sociales. Yo considero que no fue una decisión acertada. En estricto derecho hay un dictamen del año 2019, el cual no lo compartí ni lo comparto. Fue un blindaje constitucional, pero es un dictamen al fin y al cabo. Y si algo necesitamos en este país es empezar a cumplir y a respetar las normas, a respetar la Constitución, a respetar la ley, a respetar los fallos judiciales, mucho más si se trata de un dictamen del máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional. Ese dictamen del año 2019, que repito, yo no estuve de acuerdo, me pareció excesivo, pero está ahí, fue resultado de una acción de interpretación constitucional que lo presentó el extinto Julio César Trujillo a la Corte Constitucional para que la Corte le diga cuál era el alcance, cuál era el nivel de blindaje, de ropaje jurídico, si usted quiere, que protegía a las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio, la famosa consulta popular del año 2018. ¿Y qué le dijo la Corte Constitucional? Pues que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, ya el definitivo, el que iba a reemplazar al transitorio, no iba a tener la facultad de revisar lo que en derecho se denomina autotutela administrativa para revisar los actos y dejarlos sin efecto. Con eso, vea, se puso un candado y no hay cómo revisar lo que hizo el transitorio y esto queda, digamos que, en firme y eso implica que las autoridades cesadas, las autoridades destituidas, así como las designadas, evidentemente no pueden ser sujeto de revisión por parte del Consejo de Participación Ciudadana definitivo y el que vendrá. Ahora, se presenta una acción de protección por parte de una ciudadana indicando que el Consejo de Participación Ciudadana no le permite ejercer sus derechos de participación, en este caso específicamente al control social, para revisar justamente la evaluación, el cese y destitución de los ex jueces de la Corte Constitucional. Una veeduría, según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, ya no la Ley del Consejo de Participación, sino la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, tiene como objetivo revisar si es que no se han vulnerado los derechos constitucionales de la colectividad, de la ciudadanía, y si es que la veeduría tiene por objetivo garantizar el interés general de la colectividad, de la comunidad. Yo pregunto, todo respeto, ¿se garantiza o se busca proteger los derechos, los intereses de la colectividad o los intereses particulares o los derechos particulares de los ex jueces que fueron destituidos? Entonces ahí De hay la que hacer una colectividad, bueno, diferenciación. de la colectividad, obviamente, ¿no? Perfecto, pero en este caso no, porque la veeduría es únicamente para revisar si es que los ex jueces de la Corte Constitucional fueron mal o fueron bien destituidos. Entonces ellos, que para mí fueron mal destituidos porque fue un exceso, no estoy diciendo que la Corte anterior fue buena o mala, pero en estricto derecho fueron mal destituidos, lo que tienen es que acudir a cortes internacionales, al sistema interamericano, como me imagino ya lo habrán hecho. Pero la veeduría, al menos a nivel interno, no puede operar para eso porque sería rebasar el contenido de ese dictamen del año 2019, ¿verdad? Entonces, la Corte le pidió información inmediatamente porque activa la fase de seguimiento y le dice, a ver, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted parece que se quiere exceder? Les pide la información y claro, luego como usted bien utilizaba en términos metafóricos, en Braga y dice, hasta aquí nomás vamos a llegar nosotros y obviamente pues la Corte seguramente ya no va a hacer nada más al respecto porque no van a llegar a revisar en sentido estricto lo que hizo el transitorio. Lo de la fiscal yo le decía ahí sí es distinto porque no era resultado de una veeduría que quería revisar a su vez el proceso de designación de Diana Salazar. Eso en cambio fue resultado de una denuncia de un colectivo, nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero es una denuncia al fin y al cabo sobre un supuesto plagio de la tesis de Diana Salazar. ¿Tiene capacidad para investigar este tipo de situaciones del Consejo de Participación Ciudadana? En este caso sí tiene capacidad, tanto es así que el Consejo de Participación Ciudadana, constitucionalmente hablando, incluso puede ser parte procesal
cuando presente la denuncia en la fiscalía como resultado de una investigación que haya llevado a cabo. Eso es lo que se pretendió hacer con lo de la fiscal Diana Salazar, pero aquí va ya mi criterio, más allá de estos dos casos, que me parece a mí A es ver, muy importante y ojalá el Consejo lo tome en consideración. Creo que lo primero en lo que deberían enfocarse es en llevar adelante los concursos públicos de oposición y méritos para designar autoridades. Si el Consejo, vea, hace bien unos 2 o 3 concursos, créame que tendrá toda legitimidad no solo para investigarle a la fiscal, sino para investigar a cualquier otra autoridad o investigar el buen manejo y ejecución de recursos públicos, que tiene facultad el Consejo para hacer eso. Pero mientras no se hagan de manera adecuada 2 o 3 concursos, evidentemente el Consejo va a seguir en el ojo del huracán y no se va a legitimar ante la opinión pública. Ojalá aceleren esos concursos porque ya es inaudito que sigamos 3, 4, 5 años con autoridades prorrogadas y que los concursos no terminen de aterrizar. estoy totalmente de acuerdo con usted, totalmente inaudito, y que se siga diciendo que ya están en tal etapa y que convoquen a no sé cuál otra etapa. O sea, es realmente algo inaudito, impresentable. Doctor Mauro Andino, muchísimas gracias. Yo no sé si Julio tenía alguna otra inquietud, pero nos dice, ya está nuestro próximo invitado también listo. Ok, gracias Julio. Está también listo nuestro próximo invitado, el doctor Fernando Yávar Umpierres, con quien vamos a hablar en un momento como ex integrante del Consejo de la Judicatura, transitorio en este caso. Doctor Mauro Andino, que tenga un muy buen día y un gusto realmente conversar con usted. Muchas gracias, estimado Andrés. Para mí también ha sido un placer y les envío un abrazo enorme a todos en el panel. Hasta la próxima. Igualmente, igualmente, a su papá también, ¿eh? Muchas Este, gracias, estimado Andrés. Le haré llegar sus saludos, de verdad. perfecto. Nos vamos a ir a la pausa comercial a las 9 de la mañana con 18 minutos, 9 con 18.